Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí de nuevo! Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar y que ha dejado a muchos con la boca abierta, preguntándose qué pasó realmente. Hablamos de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma. Y la pregunta que resuena es clara: Demet Özdemir Can decidió irse. ¿Qué ha sucedido para que esta estrella parezca tomar un rumbo diferente? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a explorar las pistas y a intentar descifrar este misterio. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos la información más jugosa y analizada para ustedes. Vivimos en una era donde las redes sociales nos conectan directamente con nuestras celebridades favoritas, pero a veces, esa conexión puede generar más preguntas que respuestas. Y este es precisamente el caso con Demet Özdemir. La hemos visto brillar en producciones que han traspasado fronteras, como Erkenci y Doğu Kaderindir, y su presencia en pantalla es sinónimo de éxito. Sin embargo, últimamente la hemos visto menos activa en ciertas plataformas, o quizás participando en proyectos que no son los que esperábamos. Esto ha encendido las alarmas y la especulación ha empezado a volar. Lo primero que debemos entender es que el mundo del entretenimiento es dinámico y a veces impredecible. Las carreras de los artistas evolucionan, y es natural que busquen nuevos horizontes, nuevos desafíos. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, una figura tan reconocida y con un futuro tan prometedor, cualquier cambio en su trayectoria se nota y se discute. La palabra irse es muy fuerte, ¿y a qué nos referimos exactamente? ¿Se trata de una pausa, de un cambio de enfoque, o de algo más definitivo? Una de las primeras cosas que notaron los seguidores más atentos fue un cambio en su actividad en redes sociales. Demet siempre ha sido bastante activa, compartiendo momentos de su vida, promocionando sus proyectos, interactuando con sus fans. Sin embargo, en ciertos periodos, su presencia se redujo considerablemente. Esto en sí mismo podría no significar nada, pero sumado a otros factores, empezó a generar la idea de que algo estaba sucediendo. En el mundo digital, la visibilidad es clave y una disminución en ella puede interpretarse de muchas maneras. Luego están los rumores sobre proyectos. Se ha hablado de ofertas en el extranjero, de interés por parte de producciones internacionales. Y esto, lejos de ser una mala noticia, sería una excelente noticia para su carrera. Imaginen a Demet Özdemir triunfando en Hollywood o en otras industrias cinematográficas importantes. Sería una confirmación de su talento a nivel global. Sin embargo, la falta de confirmaciones oficiales, las pistas sutiles, han alimentado la especulación. Está preparándose para un gran salto. Está firmando contratos millonarios en secreto. Otro aspecto a considerar es su vida personal. Demet ha mantenido una relación pública con el cantante Oğuzhan Koç, y aunque a veces la prensa especula sobre la estabilidad de cualquier pareja, ellos parecían sólidos. Pero las relaciones, como todo en la vida, pueden tener altibajos. ¿Podría un cambio en su situación personal haber influido en su decisión de tomarse un respiro o de buscar un nuevo rumbo? Es un terreno delicado, y siempre debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas. Ahora vamos a ser un poco más concretos sobre lo que se ha dicho y lo que se ha visto. Se han mencionado posibles participaciones en series de plataformas de streaming internacionales, esas que tienen un alcance masivo y que a menudo lanzan carreras a nivel mundial. Si esto fuera cierto, significaría que Demet está apostando por una audiencia global, por roles que quizás le permitan explorar facetas de su actuación que no ha tenido la oportunidad de mostrar en la televisión turca. Y esto, queridos amigos, es una estrategia de crecimiento muy inteligente para una actriz de su calibre. Por otro lado, también hay quienes sugieren que podría tratarse de un deseo de tomarse un tiempo para enfocarse en sí misma, en su bienestar, en sus pasiones fuera de la actuación. Muchas veces, la presión de ser una estrella tan querida puede ser abrumadora. Un retiro temporal, una pausa para recargar energías, para viajar, para aprender algo nuevo, podría ser exactamente lo que necesita para volver con más fuerza y con nuevas ideas. Y no hay nada de malo en eso, ¿verdad? De hecho, sería un ejemplo de autocuidado y de priorización de su salud mental. Hemos visto también la aparición de comentarios y publicaciones que, interpretados de cierta manera, podrían sugerir un adiós a ciertos aspectos de su carrera.
Por ejemplo, la eliminación de ciertas fotos o la publicación de mensajes un poco más introspectivos o melancólicos han sido objeto de análisis por parte de los fans más acérrimos. Sin embargo, en la era digital, es muy fácil malinterpretar el contexto de una publicación o un comentario. Lo que para uno puede ser una reflexión profunda, para otro puede ser simplemente una nota de humor o una simple publicación de un día cualquiera. Es importante recordar que muchas de estas informaciones provienen de fuentes no oficiales, de rumores que se propagan rápidamente en Internet. Los medios de comunicación turcos a menudo especulan sobre la vida y carrera de sus celebridades, y no siempre aciertan. Por eso, debemos tomar toda esta información con pinzas y esperar a que haya confirmaciones oficiales por parte de Demet Özdemir o de su equipo. ¿Qué hay de su relación con Can Yaman? Ha habido mucha especulación en el pasado sobre una posible relación entre ellos, y aunque ambos han negado los rumores de romance, siempre ha existido una química innegable en pantalla que ha mantenido viva la esperanza de muchos fans de verlos juntos en la vida real. ¿Pero qué tiene que ver esto con la idea de que Demet Özdemir Can decidió irse? En realidad, no hay una conexión directa y probada que sugiera que su decisión esté relacionada con Can Yaman. Más bien, la mención de Can en la pregunta que planteamos al inicio del vídeo podría referirse a su reciente matrimonio con Ozan Kok, o simplemente a una forma de referirse a ella de manera más personal y cercana, usando uno de sus nombres. Si se refería a la posibilidad de una ruptura con su actual pareja, Ozan Kok, eso sería un tema completamente diferente. Sin embargo, hasta donde se sabe públicamente, su relación sigue adelante. La pregunta formulada, ¿Demet Özdemir Can decidió irse?, es una pregunta abierta que puede tener múltiples interpretaciones. Podría ser una pregunta retórica para generar intriga, o podría haber una confusión o un rumor específico detrás de ella que no está ampliamente difundido. Si nos centramos en la idea de que Demet Özdemir está tomando una nueva dirección, una de las hipótesis más fuertes es que está buscando expandir su carrera internacionalmente. Ya ha participado en un proyecto para una plataforma internacional, una serie llamada Ask 101, que tuvo un buen recibimiento. Esto demuestra su interés y su capacidad para trabajar en diferentes contextos. La industria del entretenimiento turco es muy potente, pero también puede tener sus limitaciones si se aspira a un reconocimiento verdaderamente global. Además, hemos visto a otras actrices turcas que han logrado dar el salto a producciones internacionales. Esto sienta un precedente y demuestra que es posible. Si Demet está explorando activamente estas oportunidades, sería una muestra de ambición y de una visión a largo plazo para su carrera. Pero, ¿qué pasa si irse significa algo diferente? ¿Qué pasa si se trata de un alejamiento de la vida pública por un tiempo? Las exigencias de la fama pueden ser agotadoras. Constantemente estar en el ojo público, tener cada movimiento analizado, puede ser abrumador. Un descanso puede ser una forma de recuperar el control de su vida, de dedicarse a proyectos personales que no estén relacionados con la actuación, o simplemente de disfrutar de un periodo de tranquilidad. Hemos visto en el pasado a otras celebridades tomarse pausas de esta naturaleza, y a menudo regresan con proyectos renovados y una energía diferente. La clave aquí es la comunicación. Si Demet Özdemir decidiera tomarse un tiempo, una comunicación clara y sincera con sus seguidores sería fundamental para evitar la proliferación de rumores y especulaciones. Otra posibilidad es que esté cambiando de agente o de equipo de representación. A veces, un cambio en las personas que gestionan tu carrera puede significar un cambio en la dirección que se toma. Un nuevo equipo podría tener una visión diferente, contactos en otras industrias, o simplemente una estrategia más agresiva para buscar nuevas oportunidades. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir es una artista talentosa y versátil, con un gran potencial. Sea cual sea el camino que decida tomar, sus fans la seguirán apoyando. La pregunta de si decidió irse y qué pasó realmente sigue abierta. Pero lo que podemos extraer de todo esto es la naturaleza volátil y fascinante del mundo del entretenimiento, donde cada decisión, cada movimiento, se convierte en noticia y en tema de conversación. Analizando el contexto, la frase Demet Özdemir Can decidió irse podría ser una forma de decir, Demet Özdemir ha decidido tomar un camino diferente. La ambigüedad de irse es lo que genera el misterio. Podría ser irse de una serie, irse de una agencia, irse del país, o irse de un estilo de vida. Lo más probable es que si hay un cambio significativo en su carrera o en su vida, Demet Özdemir lo anunciará en su debido momento.
Los rumores son parte del juego, pero la verdad al final siempre sale a la luz. Y cuando lo haga, estaremos aquí para contárselo. Para resumir, la inquietud sobre si Demet Özdemir ha decidido irse surge de cambios sutiles en su actividad en redes sociales, rumores sobre proyectos internacionales y la naturaleza intrínsecamente especulativa del mundo del entretenimiento. No hay una confirmación oficial de que haya abandonado su carrera o tomado una decisión drástica. Lo más plausible es que esté explorando nuevas oportunidades, quizás buscando expandir su carrera a nivel internacional, o simplemente tomando un respiro para enfocarse en su bienestar. La incertidumbre alimenta la curiosidad, y eso es lo que hace que este tema sea tan interesante. ¿Y ustedes, qué creen que está sucediendo con Demet Özdemir? ¿Creen que está a punto de darnos una gran sorpresa con un proyecto internacional? ¿O tal vez solo necesita un merecido descanso? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan conmigo todo lo que sepan o lo que sospechen. Ha sido un placer desentrañar este enigma con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden dejar un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.